Ponemos en el aire el ciclo de discapacidad y espiritualidad junto con nuestros amigos de RELACID. El tema de hoy es la discapacidad y los espacios públicos. Por eso ya estamos presentando a los protagonistas de esta nueva emisión junto con Josafat Jarpa, quien lo conocíamos la semana pasada. Josafat es cofundador de la Red Latinoamericana de Cooperación Interreligiosa en Discapacidad, RELACID, con quien estamos realizando estos programas de confesión luterana. Actualmente se desempeña como director de proyectos de la Fundación Creyendo, dedicada a la inclusión laboral y social de personas con discapacidad intelectual en el país hermano de Chile. Josafat, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias Hola, por hola estar. Verónica. Bien contento de estar nuevamente acá en Radio María y más aún acompañado de dos hermanos que hemos ido conociendo en este caminar en que Radio María precisamente nos ha ido acompañando. Estoy acá precisamente con Elizabeth, que Argentina. Tuve la oportunidad de conocer a Elizabeth en una diplomatura de la Universidad de Buenos Aires. Fuimos compañeros ahí sobre diversidad religiosa y espacio público. Así que estoy muy contento que ella pueda estar también participando en esta conversación. Y estoy con mi hermano Ángel Guamán, que es de Ecuador, líder evangélico, abogado, que también lo conocimos en el último foro que realizamos y lo hemos invitado también a este caminar para precisamente estar hoy día compartiendo un poco algunas reflexiones sobre cooperación interreligiosa, espacio público y diversidad religiosa. Así que muy Qué contento y buen muchas tema. gracias por esta invitación. Qué bueno. Qué bueno. Josafat, recordarle a la gente qué es RELACID y cuál es el sentido de este programa de alguna manera. Relacide es un espacio de encuentro de diferentes personas, líderes religiosos, personas que trabajan en el ámbito de la sociedad civil, en organizaciones basadas en la fe, que están trabajando temas de discapacidad y que nos hemos unido precisamente para generar un plan que nos permita fomentar la cooperación entre nuestros esfuerzos para promover precisamente políticas públicas, promover buenas prácticas y así también ir generando un marco referencial para que nuestras acciones puedan ser acciones efectivas en búsqueda precisamente de promover los derechos de las personas con discapacidad en nuestra región. Bien, qué bueno que sea así. Así lo celebramos en el aire de Radio María, poder vislumbrar este mismo objetivo para todos aquellos que nos están sintonizando como comunidad. Vamos a presentarle a Elizabeth y a Ángel. Primeramente, Elizabeth, no sé si está por allí, nos está escuchando. Elizabeth, bienvenida. Verónica te saluda en esta tarde. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de poder estar en este espacio y poder contar un poco de lo que cada uno de su lugar hace para lo que es las comunidades, ¿no es cierto? Así que estoy muy Qué agradecida bueno. desde ya a lo que es la red por habernos integrado y bueno, y hoy por estar contigo. Bien, gracias, Eli. Contanos sobre tu comunidad y también contanos de qué manera vos propiamente has tomado contacto con esta realidad de las personas con discapacidad. Bueno, nosotros somos de la religión de matriz afro. ¿No es cierto? Nosotros nos propusimos de nuestro lugar como sacerdotes poder tratar de incluir a las personas con discapacidad. Si bien las leyes públicas que hay, ¿no es cierto?, tendrían que cumplirse, que no se están cumpliendo, pero nosotros tratamos de integrarlos igual a las personas a través de talleres para que ellos puedan insertarse en la parte laboral. Ujú. Y qué bueno, vos en qué momento dijiste, vamos por allí, me integro a trabajar por las personas con discapacidad. ¿Cuál fue tu sentir, Elizabeth? Mira, nuestra religión es un estilo de vida. Nosotros practicamos nuestra religión y vivimos nuestra religión, entonces nosotros estamos en pos de lo que es todo el trabajo social. Nosotros desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, en nuestra religión se basa el trabajo social con las personas. A mí me Ujú. llamó mucho la atención que tuve la oportunidad de llevar gente con TDA y autismo a un seminario que se hizo por la parte política y los pudimos llevar ahí Sí. a ellos y mostrarles la realidad de lo que es una integración social, que se podía conversar con diferentes comunidades de diferentes religiones y que ellos se sintieran que ellos podían llegar a estar algo, porque vos si te pones a pensar hoy por hoy,
no se le da la posibilidad de ir a una universidad o terminar un secundario. Entonces nosotros lo que hicimos fue hacer y llevarlos a ellos y que ellos conozcan y vean. Si bien muchos no entendieron de muchas cosas que se hablaron, pero la participación fue lo que a ellos les llevó a poder agarrar y sentirse que eran incluidos, porque es la inclusión lo que ellos más necesitan. Cierto. Elizabeth, en un ratito volvemos con vos, con el tema que hoy nos convoca, que es la discapacidad y espacio público, pero le damos paso a Ángel Guamán. Querido Ángel, ¿estás por allí? Bienvenido y buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estoy desde acá, Ecuador, 2 horitas menos en relación a tu país, pero bueno, estamos por aquí. Saludos a todos. Saludos, querido Ángel. Contanos, como le preguntaba Elizabeth, de tu comunidad, sobre tu comunidad, cómo está conformada y propiamente, ¿qué es lo que te movió el corazón para trabajar en pos de las personas con algún tipo de discapacidad? Bueno, yo provengo de una comunidad indígena de la provincia de Chimborazo. Esto es la Colta, muy, muy cerca al nevado más alto de la región andina. eh, en sus faldas más al sur de este nevado radica, como nosotros los llamamos acá, la capital de los pueblos indígenas. Yo adquirí la discapacidad, o sea, soy ciego a los 12 años de edad y creo que vivir en una comunidad indígena es muy compleja la situación sobrellevar una discapacidad. Entonces tuve que abandonar la comunidad para llegar a la ciudad, para aprender nuevas formas técnicas de vida, pasar de esa vida de disfrutar del ver a no poder ver y allí conocer a otras personas ciegas. Ellos me capacitaron y gracias a mi maestro, quien de lleno, igual él empezó trabajando con la iglesia desde hace muchos años y creo que hemos seguido esa línea de nuestro maestro para continuar trabajando con la iglesia. Luego, desde Chimborazo, me fui para estudiar la universidad en Quito. En Quito encontré a otro amigo en la vida, quien era un misionero asiático con quienes habíamos trabajado más bien en entrenamiento de misioneros con destino hacia los pueblos musulmanes. Entonces todo esto me ha llenado de una forma o una decisión de vida para poder empezar a trabajar por nuestras personas, que no solamente en muy lejos, en pueblos no alcanzados, están las personas por alcanzar, más bien en nuestros mismos pueblos, especialmente el pueblo, la persona con discapacidad es un pueblo no alcanzado. Entonces eso me ha hecho tomar una decisión para recorrer por nuestras mismas comunidades y de esa forma, de alguna forma, aunque eso no es todo, pero de alguna forma incluir a las personas con discapacidad que necesitan de la parte espiritual y todo lo demás para la vida integral de estas personas. Qué maravilloso, Ángel. Después vamos a estar hablando en detalle sobre esto. Pero Josafat, ¿cuál es el tema que hoy nos convoca? Lo anunciábamos, ¿no? Discapacidad y espacio público, de alguna manera. ¿Por qué está bueno poner esto sobre la mesa, este tema, esta temática, conversarla abiertamente? Contanos. Bueno, es un desafío en diferentes ámbitos. Por un lado, estamos en una época donde podríamos decir, se ha ido valorizando el ámbito de la diversidad, y dentro de esa diversidad también está precisamente la diversidad religiosa, la diversidad de fe, y la pregunta entonces, ¿cómo dentro de este valor, digamos, de que somos personas diferentes, diferentes culturas, diferentes confesiones de fe, eh, nos podemos encontrar para generar una convivencia en que podamos construir una sociedad o una comunidad en que precisamente valoremos quiénes somos, qué es lo que amamos, qué es lo que está dentro de nosotros y nos inspira cada día, como es la fe, digamos, y desde ahí, claramente, desde la sociedad civil, hay una preocupación también para que
en el ámbito público pueda precisamente ser un espacio en donde estas diferencias que podríamos tener como personas, como seres humanos, puedan ser recibidas, puedan ser acogidas. Y de ahí consideramos que necesitamos ir aprendiendo, porque uno de los desafíos más grandes que tenemos es precisamente reconocer que existimos, reconocer que hay personas que tienen algún tipo de discapacidad, reconocer que también hay personas que son de diferentes religiones, espiritualidad, y que desde ahí necesitamos encontrarnos para ir generando un diálogo colaborativo, solidario, con la esperanza de construir comunidades solidarias e inclusivas para todas las personas. Sí, ¿nos podés contar qué sucede en Chile particularmente, querido hermano? ¿Qué sucede con la discapacidad del espacio público? En Chile hemos ido avanzando considerablemente en el ámbito de la inclusión de personas con discapacidad. Hay al menos unas 4 leyes, digamos, que abarcan y generan algunos marcos para poder normar precisamente esta relación. Eso, por un lado, uno podría decir está perfecto, digamos. O sea, hay una institucionalidad, digamos, que nos permite. Pero a nivel cultural hay mayores desafíos, digamos. Todavía, por ejemplo, existen una cultura, un uso del lenguaje en particular que nosotros trabajamos en Chile desde la Fundación Crescendo con personas con discapacidad intelectual, en donde a pesar que existe una ley que obliga a las empresas a generar procesos de inclusión laboral, aún existen muchos prejuicios y falta aún mucha conciencia de las necesidades que tenemos de poder aceptar a las personas tal como son y poder a partir de eso generar espacios de mayor convivencia y en este caso de la inclusión laboral, lugar de trabajo donde personas puedan precisamente trabajar, generar ingresos y mejorar su calidad de vida. Desde ahí tenemos grandes desafíos porque asumimos una cultura a veces muy uniformada, digamos, como que si todas las personas fuéramos iguales y reaccionáramos de la misma manera. Y desde ahí considero precisamente que al menos en nuestro país hemos ido avanzando a nivel legislativo y la gran deuda que tenemos, no obstante, es a nivel cultural, a nivel educativo, y desde ahí precisamente las comunidades de fe, que son espacios también de educación, que entregan valores, que entregan sentido de la vida a las personas, puede ser y sin duda es un actor relevante para poder lograr esos cambios tan significativos para las personas. Me dirijo a vos, Elizabeth. ¿Qué sucede aquí en la Argentina y cuál es tu perspectiva en relación a lo que se tendría que hacer dentro del espacio público para incluir aún más a las personas con discapacidad? Elizabeth. Elizabeth, si podés accionar el micrófono, así te podemos escuchar. Disculpa. Y no estás muteada. Ahora sí se escucha. Ahora sí, te escuchamos. Acá en Argentina las políticas públicas tenemos leyes, pero no se están cumpliendo al 100%. Vos fíjate que el 100% de personas con discapacidad solamente se le da una iniciativa laboral a solamente el 30%. No hay lugares donde puedan las personas con discapacidad ir a hacer talleres para poder tener una inclusión laboral. O sea, como que están muy, muy dejados de lado y abandonados. Es lo que estamos peleando hoy por hoy en este sentido, porque las leyes están, pero no se están cumpliendo. Entonces falta también el compromiso social, ¿no es cierto? Falta muchísimo el compromiso social, porque no que las leyes se cumplan, por lo menos acá, y bueno, como estamos hoy por hoy en la actualidad, en el 2025, y con todas las cosas que se le sacaron a las personas con discapacidad, es como que lo vemos muy lejano todo esto. Por eso es el implementar cosas para que se puedan
se puedan tomar en cuenta para estas personas con discapacidad sean aceptadas, porque son personas con discapacidad, pero no quiere decir que no sean personas, siguen siendo personas. Ellos no se tienen que adaptar al mundo que vivimos nosotros, sino nosotros tenemos que adaptarlos a su mundo. Ujú. Y eso es como que no lo que es las políticas públicas, el acompañamiento, las empleadas que acompañan terapéuticas, vos fíjate que se le pone unidad al nivel inicial jardín y después a la primaria, pero después en la secundaria o un terciario no, porque piensan que los chicos no van a llegar a una secundaria. Entonces en el ámbito escolar también se ve eso. Se ve mucho la discriminación acá en Argentina, se siente mucho la discriminación para las personas con discapacidad. Entonces Ujú. un trabajo que es muy amplio para hacer, es muchísimo, va a haber que trabajar muchísimo en ese aspecto porque no se llega, no vas a ver un chico con discapacidad que llegue a una secundaria y que pueda seguir avanzando. Está muy complicado eso, por eso hay que trabajar mucho y hay que agarrar y hacer demasiados, como se dicen, proyectos para que ellos puedan agarrar y tomarlo más en cuenta. Es como que se está dejando un poco de lado por ver otro tipo de cosas y no ver lo que es importante también en la inclusión a las personas con discapacidad en todas las áreas. Estamos hablando de todas las áreas. Ujú. Sí, sí. Vamos a pasar a Ángel para que también tenga la oportunidad de contarnos qué está pasando en Ecuador, Ángel, en relación al espacio público. Pintanos un panorama y de qué manera se puede ir trabajando también, y en consonancia a lo que decía Josafat y decía Elizabeth, qué puntos en común hay y qué puntos anexos podés agregar a lo que estamos charlando. Sí, hay muchos puntos en común, países hermanos, países latinoamericanos, y justo estamos en Sudamérica, con ciertos aspectos de diferencia de acuerdo a las legislaciones internas de cada uno de los países. En Ecuador, históricamente, por ejemplo, en el año 69 apareció por primera vez la ley del ciego como protagonistas de Sí. la discapacidad. En 1990 aparece el Consejo Nacional de Discapacidades, y en el año 2008 aparece la constitución última vigente hasta ahora. Previo a la constitución aparece la Convención de las Personas con Discapacidad desde las Naciones Unidas, junto con la constitución del año 2008. Ha hecho un gran cambio, al menos en Ecuador, y con las políticas del gobierno de aquel entonces se ha logrado la inclusión de las personas con discapacidad en muchas áreas, en lo laboral, educación, salud, incluso familias, donde las personas con discapacidad han incluido, ¿no? Y nosotros desde la iglesia también hemos aprovechado estas leyes, estas políticas de gobierno de turno para incluir también en las iglesias. Hemos dicho, como siempre suelo decir yo, sí, las leyes nos permiten incluir a lo mejor el 2%, el 4% en empresas, lugares, mercados de trabajo, en escuelas, colegios, universidades, y por qué no la iglesia, y por qué no la familia, Mm. en donde la familia, la iglesia, primeramente debería empezar incluyendo a las personas con discapacidad, brindando posibilidad de que esa persona participe como hijos de Dios, o por el simple hecho de ser seres humanos, ser parte de la sociedad, ser parte de la familia, que esa persona con discapacidad también goce, disfrute de lo que los demás disfrutan, como por ejemplo el trabajo, la educación, una profesión, fundar una familia, ser padre o madre de familia, una persona con discapacidad, porque muchas de las veces el estereotipo de la familia, la sociedad, la iglesia, es que es una persona con discapacidad, es pobrecito, o se cree que una persona al no poder ver no piensa, no necesita trabajar, no necesita superar, ¿no? Entonces, sinceramente, en esta época, desde el año 2007 hasta estos últimos años, que dejó
más bien vino otros gobiernos, hemos aprovechado bastante y hoy como que estamos regresando al año 2000 hacia atrás, en donde las empresas, las universidades, escuelas, colegios, como que nos van olvidando, incluso como que la iglesia también. Las personas con discapacidad estamos regresando a ese olvido, a ese rezago, y yo creo que más bien las personas con discapacidad también tenemos que poner de parte para poder aprovechar estos espacios y incluirnos de alguna forma, ¿no? Entonces creo que ha sido muy buena las políticas, pero como nada es perfecto, nada es eterno, siempre hay subes y bajas, entonces estamos más o menos en ese sentido, en esa línea, al menos en Ecuador, de acuerdo a nuestra legislación ecuatoriana hasta este momento. Sí, Ángel, aprovecho que estás presente en este programa para preguntarte directamente si te sentís incluido como persona no vidente, persona con discapacidad en el espacio público de Ecuador. ¿Por qué? A la hora de movilizarte, a la hora de poder acceder a cualquier espacio público, una plaza, ir a capacitarte en algún taller, ir a estudiar, ir a trabajar, ¿notás que Ecuador se ha expandido en este sentido? Es decir, ¿te sentís cómodo dentro del espacio público de Ecuador como persona no vidente? ¿O bien decís, la verdad, que hace falta muchísimo más, además de la comprensión de la persona que tengo al lado para que comprenda lo que me está pasando? ¿Qué sucede en los espacios públicos de Ecuador? Reitero, todo depende también de la misma persona con discapacidad. En mi caso, como dijo en la presentación, soy abogado con pleno conocimiento del derecho. Muchas de las veces uno también hay que hacerse valer a uno mismo y aprovechar, hacer valer las leyes, las normas. Por ejemplo, en Ecuador, con las leyes de inclusión, nos permite, por ejemplo, la atención prioritaria a una persona con discapacidad. Vamos a, dígase, a un banco en donde las personas con discapacidad no tenemos que esperar los turnos, tenemos que más bien hacer valer nuestros derechos y ir lo primero, a que nos atienda a nosotros antes que a los demás. Entonces, hay muchas personas que no lo hacen o no lo aplican, no lo utilizan estas posibilidades. Yo personalmente, como les digo, tengo que aprovechar estas posibilidades para poder hacer valer mis derechos y de esa forma sentirme feliz. En los medios de transportes, no en todas las provincias, por ejemplo, en la capital hay más o menos de accesibilidad, los metros eléctricos, bueno, capital es capital y hay un poco más de sensibilidad, hay un poquito más de entendimiento de la sociedad misma, ¿no? Pero esto no sucede en lugares muy apartados, muy lejos en la selva, en las provincias muy lejos de la capital, algo así. Entonces, sinceramente yo sí, un 70-80% sí estoy feliz porque, reitero, uno también hay que poner de parte. La gente, la sociedad, muchas de las veces se olvida de nosotros, pero también uno hay que demostrarlo, ¿no? De lo contrario, la gente te excluye, te deja a un lado. Como les dije hace un momento, ahora ya no está el mismo gobierno que estuvo hace algunos años atrás. Entonces, empezando desde los mismos gobiernos, nos dejan a un lado, nos segregan, nos rechazan. Entonces, todo depende de la misma persona con discapacidad también. Pero también en otros puntos, en otras ocasiones, hay estos aprovechamientos también de las personas con discapacidad para aprovechar de estos derechos, incluso para pisotear los derechos de los demás también. Entonces, hay que equilibrar esta parte también y ver la mejor forma, o como decimos en Ecuador, de acuerdo a una política pública que tenemos, el summa causa, el summa causa en idioma quichua, que el castellano dice el buen vivir. Es un gran proyecto político a nivel nacional, no solamente para las personas con discapacidad, sino para todas las personas. El buen vivir, en todo sentido, en el uso del agua, vestimenta, alimentación, educación, trabajo, salud, vivienda, etcétera, etcétera.
Bien, Ángel, otra pregunta que tiene que ver con tu comunidad. Querría saber qué comunidad aborigen perteneces allí en Ecuador y cómo las personas con discapacidad se ven incluidas en estas comunidades. ¿Cuál es la historia dentro de tu familia, dentro de donde la comunidad donde has nacido? Sí, hay bastante restricción, el desconocimiento de acuerdo a raíces o patrones mentales en donde a una persona con discapacidad en un primer momento cree que esta persona, pobrecito, qué pena, a lo mejor es producto de una brujería, producto, o esto es una maldición de Dios, hasta eso creen, ¿no? Mm. Entonces hay que trabajar mucho en esto. Nosotros hemos emprendido charlas de sensibilización en iglesias, en colegios, universidades. Dígase, hablemos de los años 90, era muy, muy difícil. Hoy por hoy ha habido desde los gobiernos locales incluso, charlas de sensibilización, conocimiento mismo de las leyes, de los derechos. Entonces, un poco sí se ha sensibilizado y donde sí valoran a las personas con discapacidad en la comunidad, el respeto, incluso últimamente, en estos últimos años, aunque pese a los nuevos gobiernos, que no es lo mismo, pero sí nos han dado la posibilidad de participar en las iglesias, en las comunidades, en el quehacer social del pueblo, ¿no? En participar en su propio idioma local, en la comunidad. Claro, no es tan fácil la movilidad en las comunidades rurales porque no hay una estructura o infraestructura como en la ciudad. Claro. Es bastante complejo, pero sí hay un cambio, al menos desde hace 30 años atrás hasta el día de hoy. Bien. Josafat, me dirijo a vos nuevamente. ¿Cómo se está trabajando desde Relacid? ¿Qué es lo que toman ustedes como desafíos? ¿Qué es lo que charlan entre ustedes en los desafíos de aquí en adelante? Estamos precisamente en un proceso de escucharnos, digamos. Ha sido muy enriquecedor. De hecho, escuchar a Elizabeth y a Ángel en este momento, para mí personalmente, y es parte también de lo que Sí. buscamos en Relacid a partir de este programa con Radio María, que las personas que se han ido integrando tengan la posibilidad también de compartir su experiencia, sus buenas prácticas, sus reflexiones respecto a esto y aprender en ese camino. Lo segundo es que buscamos rescatar los puntos comunes, ¿no? No buscamos en Relacid cofundar una nueva religión, te fijas, no en absoluto, sino que Claro. lo que buscamos es ahí, bueno, ya sabemos que pertenecemos a diferentes creencias, pero ¿qué nos une? ¿Qué cosas compartimos? ¿En qué cosas podemos caminar juntos? Y particularmente en Relacid lo que tenemos como expectativa es poder ir construyendo un mapa de buenas prácticas para que el hermano que está en Ecuador, como hermano Ángel, o el hermano que está en Colombia y que tal vez sea de la Iglesia Católica, o otro que sea tal vez de la comunidad judía de Buenos Aires, etcétera, eh, puedan, Sí. bueno, aprender de estas otras experiencias, porque finalmente tenemos cosas en comunes, todos nosotros estamos interesados en que, por ejemplo, las personas neurodivergentes puedan precisamente sentirse más partícipes también en el ámbito de la fe. Todas nuestras comunidades también queremos que las personas con movilidad reducida o las personas con discapacidad auditiva puedan también escuchar la palabra de Dios, digamos. Y de ahí podemos encontrarnos como compartir nuestras técnicas, nuestras prácticas, para hacer que la vida de las personas sea algo más ligera de lo que ya la sociedad, a través de barreras culturales, históricas que se han ido construyendo, puedan ir venciendo o derribando esas barreras. Eh, Tal vez Mm. terminar como con un ejemplo que más bien desde Crescendo, que es de la fundación donde yo trabajo actualmente, que también nace como una organización basada en la fe, más bien del mundo evangélico, protestante, es que
Estuvimos el año pasado realizando un proceso de diseño para generar un barrio gastronómico inclusivo, a propósito del espacio público. Invitamos precisamente a personas de diferentes confesiones, pero invitamos también a empresarios, invitamos a sociedad civil, invitamos a universidades. Es decir, desde ese espacio donde finalmente nos compartimos en el común. Es decir, esto es para todas las personas. El transporte público es para todas las personas. Nuestras calles, nuestras escuelas, los hospitales. Y si es para todas las personas, ¿cuáles son entonces esos caminos que podemos construir? Y hay países, y por supuesto, gobiernos que han tenido avances más significativos que otros, y al contrario de tener una mentalidad competitiva, de creer que unos somos mejores que otros, nosotros en realidad en Relacid apostamos por la cooperación y creemos que necesitamos de los unos de los otros para poder construir una comunidad más justa y más accesible para las personas. Maravilloso. Quiero leerles a los 3 mensajes que fueron llegando en la red social de YouTube. Gianina dice saludos a Josafat y la Fundación Creyendo, seguramente una hermana que está siguiendo muy de cerca el programa. Mariana Barrio dice, estoy presente acompañando a mi madre religiosa Elizabeth Sarabia. Saludos para Eli de forma especial. Paola dice bendiciones a todos los que componen Relacid y acompañándolos desde Guatemala. Relacid adelante, dice Paola desde la red social. Mariana dice muchísimas gracias por hacernos visibles a las personas con discapacidad. Bravo por Ecuador. Aquí en Argentina cada vez menos prestaciones y ayuda a la persona con discapacidad. Paola dice, Ángel, felicidades por ser una persona muy preparada al escuchar. Tiene una gran iniciativa, no solamente en la iglesia, sino también en lo político en su mejor forma. Gracias, dice Paola. Excelente iniciativa de la Fundación Creyendo, dicen por aquí. Después, otro mensaje, abrazo a mi hermano chileno en su trabajo con discapacidad. Pedimos que en mi país nos tengan en cuenta. Gabriel, soy una persona con discapacidad desde Mar del Plata. Galileo dice, hay lugares con rampas para personas con discapacidad, baños para personas con discapacidad y en las estaciones de servicio algunos nosocomios y en departamentos, pero falta, nos dice Luis desde Ituzaingó, Corrientes. Margarita dice, hola Verónica, hoy hablamos de una compañera de la escuela para ciegos, ella no vidente, desde que nació, yo tengo una discapacidad visual hace poco, me contó que en la provincia de su familia, que es Misiones, en su barrio, en esa comunidad, esconden a las personas ciegas. Se avergüenzan de las personas ciegas. Mi compañera vive en Capital Federal, no puede vivir ahí a veces por el rechazo y no hay ningún futuro, a veces pensamos, para las personas con discapacidad visual. Después quiero tu última palabra, Ángel, sobre este mensaje, si se puede, para ver si hay esperanza o no hay esperanza para las personas con discapacidad visual. Silvia dice, gracias por tratar estos temas. Me jubilé como maestra de taller de la rama especial de una primaria especial en un centro de formación laboral en La Matanza. Esto es en Buenos Aires, provincia, para aquellos que están escuchando de diferentes latitudes. Con lo grande que es ese partido, hay 2 centros de formación laboral nada más. Por mi experiencia, faltan más cargos que puedan hacer conexión con fábricas, con supermercados, con talleres, para que los jóvenes se sientan incluidos, para que puedan asistir por su edad y quedan abandonados. Ni pensar que los que necesitan ser acompañados por problemas físicos con motivo de discapacidad, la opinión de Silvia. Un mensaje quiero de Ángel, porque va puntualmente hacia él, ¿no? Por también su discapacidad. Ángel, aquí Margarita dice, no hay ningún futuro para las personas con discapacidad visual. ¿Qué le contestamos a Margarita? Es así, es verdad. Por eso yo, en mi condición de persona con discapacidad, les decía que también hay que poner uno mismo también de parte. Hay que formar, hay que preparar, hay que aprovechar esos espacios, empezando desde la familia, pasando por la iglesia, en los espacios públicos. Hay que golpear las puertas. Como nosotros decimos en Ecuador, hay que ir
pateando perros y gatos. De lo contrario, no nos van a obedecer, no nos van a hacer caso, no nos van a permitir que nosotros hagamos uso de nuestros derechos, ¿sí? Uno mismo hay que aprender. Si no nos permiten la familia, hay que golpear. Afuera es mucho más complicado. Y así me ha pasado en la iglesia, en los espacios públicos, en áreas de trabajo. Yo me dedico por más de 14 años a la docencia universitaria. Es complejo, es difícil. Imagínense uno ser ciego, todos los demás no tienen ninguna discapacidad. Y uno ser responsable de lo que uno imparte frente a esos estudiantes y futuros profesionales que van a ejercer su profesión en empresas públicas privadas. Miren, entonces uno hay que poner de parte también. Muchas de las veces está la ley, están las normas, las autoridades nos permiten, pero muchas de las veces, por el simple hecho de ser personas con discapacidad, queremos que todo nos vaya haciendo también. ¿Sí? Hay que poner de parte. ¿Sí? Como yo siempre digo, primero de lo primero, somos hijos de Dios, no somos cualquiera. Sigamos adelante, en Ecuador, en Argentina, en Chile, en América Latina y mucho más. Eso, querido Ángel, gracias por este mensaje lleno de esperanza. A los tres, un programa súper rico para seguir avanzando juntos, todos los hermanos de Latinoamérica y de todas las religiones, para que podamos incluir, abrazar, asistir a todos, verdaderamente a todos, que todos se sientan parte. Gracias Ángel, gracias Josafat, gracias Elizabeth por estar presente en este programa hablando de discapacidad y espiritualidad, hoy discapacidad y espacio público. Un abrazo para los tres.